Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este evento que me hace mucha ilusión porque siempre es un placer hablar a compañeros que están tan lejos pero también tan cerca, ¿no? Bueno, yo soy Juan, o me considero neurofisioterapeuta, no soy doctor, ¿vale? Que me han presentado como doctor y por respeto a mis compañeras de panel, yo soy simplemente diplomado en fisioterapia, luego hice formación en neurofisioterapia, bueno, hice también formación en antropología social, pero no me he doctorado, ¿vale? Bueno, ante todo, primero dar muchas gracias a Eric y a Alexander por la invitación. Esta ponencia en principio estaba asignada a mi compañera Yolanda Colodro, que es una gran neurofisioterapeuta, pero por cuestiones de agenda pues tenía otro compromiso y me voy a encargar yo. Espero que sea, bueno, que sea entretenida y que valga la pena. Aunque Yolanda seguro que lo hubiese hecho muchísimo mejor que yo, posiblemente. Bueno, lo primero, yo soy patrón de la Fundación AISE, efectivamente soy fisioterapeuta, simplemente quiero dejaros un código QR ahí. Ese código QR lleva al podcast Neuroconciencia en iVoox o en iVoox, que yo tengo el lujo de moderar junto con profesionales de disciplinas de logopedia, neuroterapia ocupacional y neuropsicología, y como la temática de la jornada de hoy era un poco el trabajo multidisciplinar, pues creo que hay como 80 capítulos de audio, que también podéis ver luego en YouTube, os dejaré también el enlace, con temas, pues, ya os digo, de temáticas muy diversas, que incluyen el trabajo transdisciplinar, que es, bueno, el trabajo que nosotros defendemos en la Fundación AISE, porque según la evidencia científica actual es el modelo de trabajo en equipo que presenta, bueno, unos mejores resultados en cuanto a el desarrollo funcional después de un ictus, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, pero en general en cualquier patología neurológica. Como siempre, me gusta empezar la intervención con la declaración de conflicto de intereses, ¿vale? No recibo contraprestación económica por esta intervención. El 100% de mis rendimientos del trabajo son como neurofisioterapeuta en la Fundación AISE. Aparte, soy docente también y director ejecutivo del máster en neurofisioterapia. Y no soy formador de ningún concepto, no estoy alineado con ellos, ningún método de registro de evaluación o tratamiento. No soy autor de ningún trabajo, ningún producto que pueda obtener publicidad mediante la presente exposición, ¿vale? Siempre me gusta declarar el conflicto de interés de todo lo que voy a contar. Es libre, es público, se puede compartir y si alguien necesita consultar la fuente, pues solo tiene que escribirme o mandarme un correo electrónico, que ahora lo dejaré, y yo estoy encantado de compartir con vosotros pues, lo que voy a hablar. Bien, ¿qué puede aportar un neurofisioterapeuta en el tratamiento de la patología neurológica en general o en concreto del ictus, ¿vale? Cuando hablamos de el fisioterapeuta, por lo menos en España, es verdad que venimos de una tradición muy estructural. El fisioterapeuta normalmente, o el terapeuta físico, ¿no? Normalmente cuando recibe formación durante su periodo en la universidad, ahora en el grado, antiguamente en la diplomatura, recibía una formación que estaba muy basada en un modelo de CIF, que era un modelo en el que se imprimaba mucho la lesión estructural como si fuera la causa inmediata de la discapacidad, ¿no? Entonces los fisioterapeutas, de forma tradicional, cuando nos hemos enfrentado a la neurociencia, hemos trabajado mucho el tono, los reflejos, la fuerza, la amplitud de movimiento, en fin, características que son puramente estructurales al final. Y hemos pensado siempre que mejorando esas características analíticas, esas características estructurales, automáticamente iba a mejorar la función y de forma terciaria la participación. ¿Qué pasa? Que cuando un fisioterapeuta se pone en contacto y empieza a trabajar con otros miembros del equipo, como los terapeutas ocupacionales, que luego el doctor Cabeza pues, hablará estupendamente de terapia ocupacional, pues se da cuenta de que este modelo basado en la estructura no sirve en neurociencia. Es decir, no hay una transferencia directa del aprendizaje que se produce en las componentes analíticas luego en la vida diaria del paciente. Por tanto, quizá este paradigma de estructura que gobierna la función y de tratamiento basado en articulaciones, en músculos, ligamentos, etcétera, etcétera, como era la fisioterapia clásica, pues se ha demostrado completamente ineficaz. Y la tristeza de esto es que en muchas ocasiones los terapeutas físicos llegamos a simplificar más el funcionamiento de nuestros pacientes que la propia patología. Es decir, establecemos causas simples, que yo siempre digo que las causas simples son mentiras complejas. Es decir, por ejemplo, dar por hecho que por trabajar la fuerza de los extensores de rodilla va a mejorar la bipedestación, pues sabemos que es una leyenda urbana, prácticamente. Sabemos hoy en día que trabajar componentes analíticas de equilibrio reactivo no tiene ninguna implicación real sobre factores de aprendizaje motor en reacciones que tengan una significación en la vida cotidiana del paciente. Y así podríamos enumerar, no tengo tiempo de profundizar mucho, pero podríamos enumerar cómo hemos ido pasando de este paradigma
centrado en la estructura a un paradigma mucho más centrado en la función. Es decir, el neurofisioterapeuta ahora trabaja ya siempre, no tanto desde los métodos registrados, no tanto desde los conceptos clásicos, que son un gran peso en nuestra forma de funcionar como ciencia, porque al final, bueno, las disciplinas que se encuentran en un periodo precientífico siempre se disgregan mucho en escuelas de tratamiento, ¿no? Y en fisioterapia, clásicamente, pues los fisioterapeutas éramos como unos entes modulares que íbamos como adquiriendo cursos, adquiriendo formaciones, y parecía que cuantas más formaciones y más cursos registrados teníamos, mejores terapeutas éramos. Y la realidad no es ni mucho menos esa. Es decir, el fisioterapeuta ahora aporta una visión basada principalmente en control y aprendizaje motor y en neurociencia básica, en neurofisiología aplicada, en biomecánica aplicada y en un abanico de conocimientos que no son tanto técnicas ya específicas de dónde tiene que poner las manos o cómo tiene que hacer una determinada maniobra, como antiguamente, que éramos más técnicos, sino que somos, pues bueno, intentamos ser profesionales de la neurociencia aplicada, ¿vale? Bien, este sesgo estructural nos ha ido acompañando a los fisioterapeutas, como ya os digo, a lo largo de toda la historia. Es una disciplina muy joven, en España también. En fin, yo creo que fui de la promoción número 15 en Granada, entonces somos una carrera realmente con un desarrollo todavía muy corto. Pero conforme hemos ido avanzando, hemos aprendido que el sistema nervioso es un sistema no lineal, por lo tanto, todo esto que se contaba de que controlando la correcta aferencia luego íbamos a conseguir la correcta respuesta, todo el modelo este del sistema nervioso basado en estímulo, procesamiento, respuesta, son al final simplificaciones que lo que hacen es coartar la libertad del profesional y que no redundan en una mejor atención al paciente, sino todo lo contrario. Por tanto, en el trabajo con otras profesiones, nosotros intentamos siempre que los principios de dinámica del sistema, los principios sistémicos básicos, como son el principio de emergencia, la autoorganización, los principios de transferencia y de generalización, la teoría del caos y sobre todo la gestión de los grados de libertad, sean como los nuevos paradigmas en los que podemos englobar la labor del terapeuta físico, ¿no? Y mucha gente que me esté escuchando dirá, madre mía, este parece que está hablando aquí en un idioma extraño. Realmente, al final, lo que se concreta, si tuviera que resumir muchísimo, es, vuelvo a repetir, en una evolución en la que el fisioterapeuta deja de analizar las componentes analíticas, deja de evaluar componentes puramente estructurales, como puedan ser el tono, los reflejos, la fuerza, la amplitud articular, etcétera, etcétera, y empieza a entender que todos esos parámetros estructurales solo tienen sentido dentro de un conocimiento profundo del sistema nervioso y de estos principios sistémicos que nos hablan de que no podemos dar por hecho que trabajando la estructura del cuerpo vamos a conseguir una mejora funcional, ¿vale? Entonces esto sería como el resumencillo rápido en el tiempo que tengo, pero me gusta siempre bueno, pues hacer como esta reflexión general que nos ayuda a interpretar el modelo CIF y que nos ayuda a interpretar un poquito el trabajo del fisioterapeuta como un fisioterapeuta ya moderno, con una formación más en neurociencia que en métodos de tratamiento registrados que al final lo único que hacen es limitar la capacidad de toma de decisiones y colocar al terapeuta unas gafas con las que evalúa y trata de una forma muy encorsetada, muy enmarcada en unas terapias que algunas son de los años 50 y 60 y que por mucho que hayan evolucionado no dejan de ser parciales y completamente ineficaces en muchos de los procesos que tratamos, principalmente en infantil. Bueno, como resumen podemos decir que ahora el movimiento lo entendemos como la interacción. Esta diapositiva, mis alumnos del máster siempre dicen que cada vez que pongo esta diapositiva se beben un chupito de vino o algo así, ¿no? Se beben como una copa de vino porque la pongo mucho. El movimiento nace de la interacción sistémica de tres componentes, individuo, entorno y tarea. Esto hay que tatuárselo, hay que repetirlo hasta la saciedad. Esto, bueno, viene muy desarrollado en el libro que cito ahí, que es el Motor Control, de Sang-Wei Cook y Bulacok, que tiene muchísimas reediciones y que yo recomiendo como la Biblia, que todo terapeuta físico que quiera dedicarse a la neurociencia tiene que empezar a leer. Habrá mucha gente que se lo haya leído ya, pero lo pongo aquí siempre por si alguien no se lo ha leído, que se lo lea, ¿vale? Bien, las componentes motoras, por tanto, estarían dentro de la subcomponente individuo, dentro de la subcomponente de acción. Pero por esto necesitamos el equipo transdisciplinar. Es decir, si los fisioterapeutas solo nos centramos, como lo hemos hecho clásicamente, en las componentes motoras, en las componentes de acción, reclutamiento, es decir, todas esas componentes que al final son tan clásicas de la fisioterapia, estamos incidiendo muy poco en el movimiento. ¿Por qué? Porque la potencia de efecto de tratar una de las subcomponentes es muy, muy limitada. Os pongo, por ejemplo,
un síndrome parietal derecho clásico, como puede ser la heminegligencia. En los pacientes que tienen heminegligencia, o neglect, como también se denomina por ahí, el trastorno del foco atencional es mucho más limitante en ocasiones que la parálisis, porque de hecho en el parietal no hay motoneuronas. Y muchas veces los fisioterapeutas pecamos de confundir un trastorno de foco atencional con un trastorno de reclutamiento. Por tanto, si no hay un neuropsicólogo o un neuroterapeuta ocupacional formado en el equipo con el que podamos hablar, con el que podamos intercambiar información y tratar objetivos comunes y evaluación común, pues a mí, por ejemplo, en la carrera no me explicaron lo que era una heminegligencia. Tampoco me explicaron lo que era un trastorno prásico. Y a los trastornos prásicos, que se producen además entre la interacción entre movimiento y cognición, pues es que la labor del terapeuta físico también es determinante. Pero volvemos a lo mismo. Es un campo de actuación que está en la frontera entre lo ideomotor, lo ideatorio y otras muchas componentes. Por lo tanto, por poner ejemplos, ¿no? Que me entendáis realmente en que todo esto que estoy contando no es una teoría que no se cristaliza en nada, sino que se cristaliza en el día a día, ¿no? Y cómo los fisioterapeutas nos nutrimos muchísimo del equipo y entonces aprendemos pues qué significa un trastorno del foco atencional y por qué, por ejemplo, no hay que confundir un trastorno del foco atencional con un trastorno de aferencia sensitiva, con una hemiparesia o con otro tipo de trastornos que pueden parecer, o con un trastorno de visión, ¿no? Que hay muchos alumnos que dicen, es que el paciente no ve por la izquierda, y tú dices, no, sí ve, lo que no atiende por la izquierda. Entonces, claro, a la hora de instaurar un protocolo de tratamiento, estos tipos de factores, estas variables tan interesantes, es imposible que las maneje un solo profesional de una disciplina, porque es tan complejo el tratamiento del sistema nervioso que requiere sí o sí de la participación de las distintas disciplinas. Y en cuanto a tareas, lo mismo, los terapeutas ocupacionales son los grandes especialistas en tareas, la ocupación es lo suyo. Por eso yo me cabreo tanto cuando veo a los terapeutas ocupacionales trabajando estructura, porque digo, el trabajo estructural no es interesante ni siquiera en fisioterapia. Es decir, la única neurociencia clínica que vale la pena es la neuroterapia ocupacional. Yo lo digo, es la justificación del resto del trabajo de todo el equipo, porque el tratamiento se tiene que cristalizar en ocupación o es un tratamiento totalmente vano, vacío y totalmente inerte. Es un tratamiento que si no se generaliza y se transfiere a la vida cotidiana no genera ningún beneficio en los ámbitos que son realmente importantes en la vida del paciente. Por tanto, yo siempre propongo que los neuroterapeutas ocupacionales sean los jefes de equipo precisamente por eso, porque quizás sean los profesionales que tienen como una visión más holística, como una visión más global de quizá no priorizar tanto las componentes clásicas estructurales, sino establecer en qué se traduce eso. Porque ya os digo, los fisioterapeutas solemos tener como una visión un poco, simple y estructural muchas veces de los procesos y lo achacamos todo a componentes físicas, pues como puede ser, es que no tiene fuerza, o es que tiene una retracción, o es que hay que estirarle no sé cuánto, cuando realmente, y eso sí quiero dejarlo claro, las principales limitantes después de un daño cerebral sobrevenido como es un ictus son las limitantes cognitivas y las limitantes ocupacionales, porque las limitantes físicas con la tecnología que tenemos hoy en día casi todas se pueden, se puede hacer un enfoque sustitutivo o un enfoque compensador gracias a la tecnología. Al final, las secuelas físicas son mucho más fácilmente sustituibles o compensables, pero una secuela cognitiva es muy, muy, muy limitante. Por tanto, también el trabajo transdisciplinar nos sirve para eso, para salir de nuestra zona de confort un poco y ver que realmente algunas cosas que para nosotros son muy importantes en cuanto a objetivos de tratamiento realmente no son tan importantes y que si no estamos todos juntos trabajando no tiene sentido el trabajo de ninguno de nosotros por separado. Por tanto, en la Fundación AISE, en nuestra forma de entender la neurociencia, por ejemplo en el podcast Neuroconciencia y en todos los congresos que hacemos solidarios, siempre decimos que tenemos que pasar de ese enfoque vertical, de un enfoque jerárquico, fragmentado, de un enfoque en el que cada uno trabaja en un cubículo y luego hacen reuniones, pero realmente tampoco, solo se reúnen, ¿no? Y realmente una reunión no es un trabajo en equipo, una reunión es, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro, de mi objetivo, de mi enfoque, y eso no es un verdadero equipo útil. Por eso ahora hablaré un poco de la diferencia entre lo pluridisciplinar, lo multidisciplinar y otros enfoques que la literatura presenta como mucho más eficaz. Por tanto, tenemos que pasar de ese enfoque que es vertical, que está tan fragmentado, a un enfoque mucho más transversal. En ese enfoque van a coexistir formas de trabajo que son muy variables, que son muy comunes, en las que distintas disciplinas pueden trabajar, en las que pueden compartir objetivos y nosotros siempre decimos que tenemos que abandonar el quién debería hacerlo por el quién sabe hacerlo mejor. Esto siempre a mí
mi amigo y maestro Pablo Duque, que es un neuropsicólogo que yo admiro mucho, que lo conozco personalmente, a mí siempre me hacía mucha gracia porque decía, a mí algún día me van a quemar en la hoguera, pero yo siempre digo que ¿quién tiene que hacer no sé cuánto? El que lo sepa hacer mejor, no el que se supone que lo tiene que hacer, no el que tiene el puesto asignado para hacerlo, sino el que tiene los conocimientos, el entrenamiento y las capacidades para hacerlo mejor, porque al final nuestra labor, nuestro trabajo no tiene sentido más allá de darle la mejor asistencia y el mejor acompañamiento posible al paciente. Por tanto, tenemos que pasar de ese a quién le toca, quién puede por la carrera que tiene, quién no sé cuánto, a quién sabe hacerlo mejor dentro del equipo, porque somos un equipo y porque las fronteras se tienen que desdibujar. Y esto no es una llamada al intrusismo, ni mucho menos. Yo siempre digo que son los asustaviejas del intrusismo. Yo no le tengo miedo al intrusismo porque la neurofisioterapia es tan rica, tan compleja, tengo tanto trabajo que me da igual que otras disciplinas quieran compartir objetivos conmigo, porque eso lo único que va a hacer es enriquecerme. La gente que le tiene miedo al intrusismo profesional, que está muy cabreados con el intrusismo profesional, en mi opinión son gente que en el fondo lo que tienen miedo es de que se les ponga en duda su conocimiento y su arte también, ¿no? Un buen profesional no le tiene miedo a que nadie venga a quitarle el trabajo porque es un buen profesional y no tiene sentido que nadie se lo quite. Bien, yo a mí me gusta siempre en las ponencias pequeñas hacer estas reflexiones personales porque al final creo que la parte técnica está en los libros. Yo podría hablar de qué es un ictus, de qué efectos tiene un ictus, sobre la estructura corporal, sobre las funciones, sobre el tono, cómo se valora desde fisioterapia, pero creo que eso está en los libros y lo podéis ver tranquilamente. Por eso me parece más interesante quizás hablar de en qué se diferencia el enfoque pluri o multidisciplinar, el enfoque interdisciplinar y el enfoque transdisciplinar, ¿vale? Si os parece, vamos a empezar a hablar de multidisciplinar. El enfoque multidisciplinar, bueno, es positivo en el sentido en el que coexisten distintos profesionales, pero bueno, están juntos pero no revueltos, como decimos aquí, ¿no? Al final, en un equipo multidisciplinar, cada disciplina tiene sus propios objetivos, tiene su propia forma de trabajo, y aunque comparten y se comunican y de alguna forma están informados de lo que hacen los otros, incluso llega algún usuario y se dice, bueno, pues este usuario necesita valoración de fisio, de terapia ocupacional, de neuropsico, no sé cuánto. Pero al final es como estos gabinetes en los que hay profesionales que son autónomos, que trabajan cada uno en su despacho, que no trabajan en espacios comunes, que además no participan de la organización del centro, que eso también es muy importante, no toman decisiones en referencia a la organización del servicio, y bueno, son pues personas que son o autónomas o contratadas, que bueno, que cada una tiene su disciplina, que hacen cada uno sus informes por separado y que luego comentan cosas, pero los objetivos, por supuesto, son como exclusivos y típicos de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en este enfoque multidisciplinar o pluridisciplinar que os comento, pues los ejemplos que he dado antes, como una heminegligencia en un síndrome parietal derecho, como un trastorno prásico en un síndrome temporoparietal izquierdo, pues bueno, pues el fisioterapeuta valoraría aspectos como puedan ser el reclutamiento, la fuerza, los reflejos, por la postura, todo ese tipo de cosas que trabajan los fisioterapeutas estructuralistas, y luego vendría el neuropsicólogo y le haría sus pruebecicas de cancelación, sus pruebecicas de foco atencional en el caso de la negligencia, o sus pruebecicas de imita los gestos que hago, o vamos a valorar los gestos transitivos, intransitivos, egocéntricos, etcétera, etcétera, pero como que los objetivos de trabajo son separados y aunque se conozcan no se comparten de una forma tan rica, ¿vale? En el caso del equipo interdisciplinar damos un paso más adelante y ahora ya existen distintos profesionales que tienen que reunirse y que tienen que marcar objetivos comunes. El problema que tenemos con el equipo interdisciplinar es que esos objetivos comunes se trabajan desde cada servicio sin incluir objetivos y métodos de los otros servicios dentro del propio. Me explico. Por ejemplo, en el modelo anterior, pues poniendo el ejemplo de la heminegligencia por el síndrome parietal derecho, ¿no?, que es muy típico en ictus derecho, pues en el anterior pues lo valora el fisio, le valora las cosas de fisio, lo valora la neuropsicóloga, le valora las cosas de neuropsicología, de la cognición, y cada uno lo trata, y trata el fisio, trata lo físico, el neuropsicólogo trata lo cognitivo, y ya está, y luego pues se reúnen y lo explican. En el modelo interdisciplinar, ya por lo menos, aparte de valorar cada uno lo suyo, ya como que establecen objetivos comunes y priorizan los objetivos. Es decir, yo ya no me dedico solamente a trabajar cosas de fisio, sino que ahora se dice, vale, en este paciente lo que hemos hallado en las valoraciones, por ejemplo,
¿Tiene lo cognitivo más impacto en su vida que lo físico? Pues entonces le vamos a dar más carga cognitiva, porque ahora mismo lo cognitivo es lo que está limitando más el funcionamiento del paciente. Mira, lo cognitivo a lo mejor está ya establecido, lo físico está estancado, estamos en un periodo de mantenimiento, y a lo mejor es lo ocupacional lo que está frenando al paciente, porque no hay una transferencia real del entrenamiento que se está realizando en el centro, y luego lo que ese paciente hace en su vida cotidiana. Pues a lo mejor hay que darle más carga de terapia ocupacional, ¿me entendéis? En el tratamiento, en el enfoque interdisciplinar, ya como que los profesionales pueden opinar sobre las cargas, sobre los objetivos y sobre el abordaje de las otras disciplinas, ¿vale? Sería la gran diferencia con los modelos de multidisciplinar, que ya os digo que multidisciplinar básicamente es pues muchos profesionales, cada uno en su despacho. Dicho así de una forma fácil y rápida. Y de ahí evolucionamos al modelo transdisciplinar, que es el más defendido en la literatura actualmente. En el modelo transdisciplinar ya no estamos varios profesionales trabajando, sino que pasamos a ser como un equipo en el que dentro de cada una de las disciplinas se pueden trabajar objetivos de la otra y se pueden priorizar dentro de ese trabajo. Imaginaros, por ejemplo, que yo evalúo a una persona que ha sufrido un ictus y después de la evaluación me siento con mis compañeros y me dice Paula, mi neuropsicóloga, pues Juan, me he dado cuenta que este hombre tiene un problema importante, imaginaros, en orientación espacial, en navegación, en memoria de trabajo aplicada al desplazamiento y a ubicarse en el mundo, para que me entendáis, ¿no? Y ubicarse en su barrio y ubicarse hasta en la habitación. Pues mira, ¿cómo lo hacemos? Pues yo digo, pues mira, es que también tiene un problema de automatización de marcha porque hay una lesión en ganglios basales y entonces los procesos de automatización pues están un poco tocados. Es verdad que tira bien de automatismos previos, pero para que me entendáis, ¿no? Y entonces a lo mejor llegamos a la conclusión de decir, vale, Juan, pues es muy guay que salga a caminar, pero que camine en la calle, que camine en su entorno y que vaya con un mapa y a la vez que va caminando contigo, pues que se vaya orientando en el mapa y que os planteéis pequeñas tareas que, junto con el servicio de terapia ocupacional, pues vamos a ver cómo podemos darle una significación y trasladarla a actividades de la vida diaria. Es decir, que ya no sea un mapa teórico, sino que sea el mapa de su barrio, trabajando en entorno, y yo, que soy fisio, y estoy haciendo cosas de fisio, y estoy trabajando la marcha, enriquezco con el conocimiento de mis compañeros el trabajo que hago de la marcha. Y de la misma forma, imaginaros una persona, pues, con una heminegligencia, como estábamos hablando antes. La heminegligencia, por ser una lesión parietal derecha, se asocia mucho con un problema en los sistemas activadores ascendentes. Suelen ser personas que tienen el arousal un poco bajo, que se tienden a desfrontalizar también un poquillo, y que en muchas ocasiones, como tienen esa alteración de la sensibilidad y del esquema corporal también, estoy resumiendo mucho, pues son muy dependientes son muy oscilantes, tienen unos niveles de activación que suelen ser muy oscilantes. Pues a lo mejor es interesante que mientras esa persona está haciendo tareas de cancelación o está trabajando con alta carga cognitiva, a lo mejor yo le tengo que enseñar al profesional de neuropsicología de mi centro a sentar a ese paciente en una posición en la que simplemente por no tener un respaldo o simplemente por la posición que está ocupando, los niveles de activación suban, por ejemplo por el componente vestibular. ¿Eso quiere decir que el neuropsicólogo está haciendo fisioterapeuta? Pues no, eso quiere decir que el neuropsicólogo está trabajando con carga cognitiva, que su objetivo es la cognición, que tiene clara cuál es su identidad como profesional, pero incorpora ciertos conocimientos que pueden ser transversales, que no son conocimientos, es decir, la fisioterapia no es posturar a la gente, entonces yo no tengo problema con que la gente posture, pues porque posturar hay que enseñar también a los familiares, es decir, que no son ni siquiera profesionales de la salud. Por tanto, yo puedo aportar también a la sesión de neuropsicología, o incluso puedo poner unas corrientes, una TENS, en el antebrazo izquierdo mientras están haciendo las tareas de cancelación, porque a lo mejor mediante la estimulación sensitiva me puedo llevar el foco atencional hacia la izquierda y puedo favorecer el trabajo que está haciendo mi compañera. ¿Quiere eso decir que la neuropsicóloga está poniendo corrientes? Pues no, quiere decir simplemente que una técnica, que es una técnica absurda como la electroterapia en muchas ocasiones en neuro, que tiene unas indicaciones demostradas muy limitadas y que sirve para ciertas cosas muy bien, pero solo para ciertas cosas, pues a lo mejor me está ayudando a trabajar también el foco atencional en el caso, por ejemplo, de una heminegligencia. ¿Es importantísimo eso? Pues no, pero aporta, enriquece y hace que las cargas de trabajo, que es lo que hoy en día sabemos que es más importante en agudo principalmente, pero en crónico también, las cargas de trabajo sean más potentes. Bien, por tanto, en el modelo transdisciplinar, se critica mucho, yo siempre digo, las asustaviajas del intrusismo,
siempre critican mucho los que quieren pelear a los terapeutas ocupacionales con los fisios, como si es que estuviéramos que estar peleados, cuando no. Es decir, la fisioterapia y la terapia ocupacional son maravillosas y se complementan estupendamente y forman equipos maravillosos. Y el equipo transdisciplinar en ningún momento supone un atentado contra eso. Por tanto, quería hablaros así en 10 minutos, muy rápido, de los modelos paradigmas de tanto de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, como se diga, y transdisciplinar, porque creo que es interesante, ¿no? Muchas veces hablamos de multidisciplinar cuando realmente es un enfoque que no aporta demasiado. Y en relación a esto, pues quiero hablar de que todo esto se cristaliza de una forma en la que es concreta, y una de las formas de trabajo que os propongo es la Goal Oriented, la terapia orientada a meta, que está muy desarrollada en el podcast. Incluso tenéis algún episodio como Camino Compartido, ¿no? que habla específicamente de la evaluación y terapia orientada a meta. Y bueno, teníamos el modelo SMART, ahora ya evolucionamos hacia el modelo SMARTER, más listo todavía, ¿no? Y al final, si se utiliza este tipo de modelos orientados a metas, orientados a tareas específicas que son medibles, que son significativas, que han sido consensuadas entre el equipo y el paciente para que tengan esa carga también de importancia para el paciente, que son realistas, que tienen en cuenta la potencialidad, que se marcan unos plazos tanto para evaluarlas como para conseguirlas, como para redefinirlas, que tienen que ser seguidas y que por supuesto tienen que ser redefinidas si no se están cumpliendo. Entonces, para que veáis cómo tenemos métodos de trabajo, yo lo estoy contando en medio minuto, pero tenemos métodos de trabajo como es el caso de la Goal Oriented, en el que, bueno, un equipo transdisciplinar puede trabajar perfectamente, y además es mucho más sensible, tiene muchísimo menos efecto techo y suelo a la hora de evaluar, porque uno de los problemas que tenemos con las escalas de evaluación, yo hablo desde la neurofisioterapia, pero me imagino que en el resto de las disciplinas también ocurre, porque oigo a mis compañeros quejarse constantemente, es que las escalas de evaluación son muy poco sensibles a los cambios muchas veces, y están hechas para detectar más bien pacientes con muy buen pronóstico, con muy buena evolución, son más sensibles a esos casos, y sin embargo muchas veces los pequeños logros cotidianos que al final son los que mantienen a la persona motivada, los que le dan sentido a la intervención, no entran dentro de esa forma de evaluación. Entonces me dicen, no, es que para valorar la espasticidad es muy buena la Ashworth. La Ashworth es una patata, aunque sea algo al estándar para medir la espasticidad, y tiene una sensibilidad interexaminador, digan lo que digan los estudios, que cualquier persona que trabaje en clínica te va a decir que la Ashworth, la variabilidad interexaminador es una patata. La pasamos 3 fisios en 3 horas distintas del día y nos va a dar 3 valores distintos. Entonces, más vale utilizar escalas que, aunque no sean tan bonitas, aunque no aparezcan en las revistas de neurociencia, aunque no sean tan gold estándar, pues a lo mejor la escala tiene que ser, si el paciente es capaz de hacer alguna tarea concreta, medida, clasificada y hecha específicamente para ese paciente, y si realmente el tono muscular es un limitante o no. Porque muchas veces, ya os digo, las escalas numéricas, y esto no lo digo yo, esto está publicado, por ejemplo, en la revista Neurology, y hay autores como Burke, autores como Hallett, que ya están diciendo que son figuras de la neurociencia actual, que están diciendo que las escalas de evaluación para todo el mundo, es decir, si unos pantalones no sirven para todo el mundo, como vale una escala neurológica para todo el mundo, es decir, es completamente absurdo. Por tanto, la respuesta, he puesto las respuestas, fíjate qué fino soy. La respuesta está clara. Nosotros siempre decimos en la Fundación AISE que solo es conocimiento aquel que se comparte, y que todas juntas somos sinergia al final, que todas las disciplinas son necesarias, y que ahora por fin la neurociencia ya nos da la razón. Porque antiguamente esto era un poco como de terapeuta revolucionario y poco serio, ¿no? Lo de decir, el trabajo transdisciplinar, estos son los hippies de la neurociencia. Pues no, la terapia orientada a tarea ha demostrado una eficacia muy por encima de las terapias que se basaban en corrección, en jerarquía y todo este tipo de cosas que heredamos de los padres de la neurofisioterapia, las madres de los años 60, a las cuales estamos muy agradecidos, valoramos mucho su trabajo, pero ya es hora de pasar página. Entonces, por fin sabemos que los principios de aprendizaje motor van a valorar mucho más la significación, van a valorar mucho la práctica, van a valorar mucho la carga específica, y mucho menos la repetición de gestos estereotipados, la repetición de facilitación por parte del terapeuta, que sabemos que la facilitación y la inhibición no tienen ningún tipo de carga real de aprendizaje,
porque al principio, bueno, el paciente puede estar más o menos activo, pero al final es el terapeuta el que está generando de forma indirecta la función y, bueno, el terapeuta se entrena en facilitar, se entrena en inhibir, pero el paciente no está haciendo carga activa de ninguna manera. Por tanto, gracias a la neurociencia actual sabemos que todos estos paradigmas que eran como más, bueno, pues un poco más modernos y que no parecían tan serios, son muy serios. Y que quizás el establecimiento de una terapia basada en neurociencia básica y no tanto en el curso que he hecho el fin de semana pasado, que me ha costado mucho dinero y que los tutores me han dado muchas recetitas y lo han dejado todo muy claro y parece ahora que soy muy buen terapeuta, pues sabemos que no. Sabemos que los grados de libertad no se pueden concretar en neuro de una forma tan encorsetada y tan cerrada. Hay que dar libertad al paciente, hay que estudiar muy bien su funcionamiento, hay que flexibilizar estrategias, hay que tratar distinto en periodo restaurativo agudo y en periodo compensador de mantenimiento en crónico, hay que tratar distinto una neurodegenerativa de un daño sobrevenido, hay que tratar distinto el sistema nervioso en infantil del sistema nervioso del adulto, es decir, todas esas variables tienen que ser analizadas y que por tanto guíen la labor del fisioterapeuta dentro de un equipo. Porque un fisioterapeuta en neuro sin un equipo no sirve absolutamente para nada. Los fisioterapeutas somos inútiles en neurociencia si no tenemos un equipo detrás que le dé significado a nuestro tratamiento. Porque mejoremos las variables físicas de un paciente, eso no quiere decir absolutamente nada en la vida del paciente y en la recuperación funcional. Bien, os dejo aquí un QR con el YouTube de la fundación. Os lo digo sobre todo porque estoy hablando de muchas cosas que quizá pues son un poco así como el que ve el Juan como viene, ¿no? Aquí tan rápido, charlando tan... Pero porque yo estoy acostumbrado a hablar muchas horas, soy muy pesado. Y sí quiero dejar ahí, pues por ejemplo, algunos capítulos, por ejemplo, los capítulos en los que habla Lourdes Macías, que estáis sonriendo. Lourdes es una máquina en infantil y es, pues bueno, una persona que está haciendo realmente un trabajo de divulgación muy, muy bueno para evitar que las pseudociencias guíen el tratamiento en infantil. Y todas estas terapias basadas en reflejos, basadas en enfoques evolucionistas, que no sirven para nada en infantil. Fisioterapeutas del mundo, por favor, no sirven. Abandonemos ya todas esas terapias pasivas, facilitadoras, evolucionistas, reflexógenas, jerarquistas, correctivistas, y todo ista, que son al final totalmente inútiles. No tienen más interés más allá de mejorar los rendimientos intrasesión, quizá rendimientos a corto plazo, pero no generan ni generalización ni transferencia del aprendizaje. Lo dice la neurociencia, lo sabemos ya. Vamos a ponernos las pilas y vamos a cambiar. Así que, si queréis escuchar, por ejemplo, a Lourdes, está ahí, y alguna entrevista, por ejemplo, con la doctora Tebelde, que ha publicado el año pasado en Pediatrics un metaanálisis que se conoció como el metaanálisis de Bobat, en el que demuestra que la neurofacilitación infantil no tiene ningún efecto, se dé más o se dé menos, no tiene, es decir, podéis escuchar la entrevista y quizá cambie un poco vuestro paradigma de trabajo, si no ha cambiado todavía. Así que solo me queda agradeceros que me hayáis escuchado, disculpad porque voy un poco deprisa, me pongo un poco nervioso cuando tengo poco tiempo. Ahí tenéis mis redes sociales, me podéis encontrar en Instagram, podéis encontrar a la fundación en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, y ahí tenéis también mi correo electrónico para lo que necesitéis, jnayaojeda@ise.es. Si os digo que si no os contesto al correo, que seáis un poco insistentes, porque a veces tardo en torno a 2 o 3 meses en contestar un correo, que no os dé vergüenza si tenéis alguna pregunta, y si no os contesto me volvéis a escribir y me decís, Juan, te escribí, no me has contestado, yo sé que estás muy ocupado, pero tienes que hacer méritos si queréis ir al cielo. Así que muchísimas gracias, creo que voy más o menos en tiempo y espero que os haya resultado interesante. Estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta, alguna duda o queréis aportar alguna cosita.